Para medir temperaturas inferiores a la temperatura ambiente con el termistor, se ha dispuesto de agua un poco fría con el termistor y la termocupla insertada dentro del agua. Se ha dejado que el termistor alcance la temperatura del agua durante cierto tiempo y se obtienen los siguientes valores vistos en los multímetros: de 5.9 ohmios y 24.3 grados centígrados. Ingresando los valores en la tabla, de 24.3 grados centígrados y 5.9 ohmios, ordenándolos para poder ver el comportamiento de la gráfica. Podemos ver que la gráfica sigue un modelo casi lineal y haciendo el modelo de la gráfica resistencia contra la temperatura, linealizándola, la resistencia quedaría como a veces la temperatura más una constante B. ¿Cómo se calculan estas constantes? Se utiliza la tabla de temperatura contra resistencia y se utiliza el método de mínimos cuadrados para linealizar esta función. A medida que agreguemos más valores, podemos tener una aproximación lineal más concisa que se ajuste a la curva presentada. El puente de Wilson tiene el criterio de selección para la resistencia que en el azul. Primero se decidió tomar resistencia de 10 ohms y un potenciómetro calibado a la resistencia que es necesaria para poder obtener 0 voltios de una temperatura ambiente de 30 grados centígrados más o menos. Ahora, tenemos que definir. En el primer medidor podemos tener la corriente de un de 0.46 amperios, es decir, más de 400 miliamperios. Y en un segundo tomamos la diferencia de tensión. Podemos ver que no es constante ahora, porque esta diferencia de tensión no es constante. Al tener una corriente muy alta, como indicamos anteriormente, le damos un autocalentamiento en el termistor, lo que provoca una resistencia bastante invariable en el tiempo y a su vez se está tomando un dato de una tensión invariante, que es la mostrada aquí. Aumenta y disminuye, nunca se mantiene estable. Más adelante, para poder tener un circuito estable, necesitamos una resistencia de unas resistencias mayores, del orden de los kilómetros. Después de haber analizado el efecto ocurrido anteriormente con la resistencia de 10 ohms, pasamos a trabajar con resistencia de orden de 2K, para hacer el dato de 1K. Y de igual manera se calibró el potenciómetro a lo indicado según la fórmula del puente de Wilson. Ponemos a funcionar el circuito, vemos inmediatamente que la corriente baja drásticamente a 5 miliamperios, por lo que los efectos de autocalentamiento del termistor se reducen en gran parte y pasamos a tomar la medida de la diferencia de tensión en el puente de Wilson. Vemos que está del orden de 7 milivoltios, es bastante pequeño y que es estable, es decir, no varía como pasaba anteriormente con las resistencias de 10 ohms. De esta manera garantizamos el buen funcionamiento del circuito y podremos amplificar en la siguiente etapa la diferencia tomada del puente. La parte del puente de Wilson que había mostrado mi compañero anteriormente, tenemos 2 voltajes de salida. Entonces, la diferencia entre esos 2 voltajes la marcamos acá y esta diferencia es aproximadamente de 16 milivoltios. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que a cambios de temperatura la diferencia de voltaje va a ser muy mínima, entonces no la vamos a poder ver de la manera adecuada que desearíamos en nuestro instrumento de medición.
¿Qué hacemos? Implementamos un amplificador operacional que en nuestro caso tiene una ganancia de 20 voltios sobre voltios. ¿Por qué? Hemos implementado la configuración de un amplificador diferencial. El amplificador diferencial tiene 4 resistencias. 2 resistencias a la entrada para cada voltaje, una resistencia que va entre la pata negativa del operacional y la salida, y una resistencia que va entre la pata positiva del operacional y tierra. Para este amplificador tenemos esta fórmula, pero entonces, ¿qué se nos dice? Que si nosotros tenemos la condición de que RF sobre R1 es igual a RG sobre R2, la ganancia final va a ser igual a RF sobre R1. Así de esta manera fue como lo implementamos. Entonces, nuestra RF es de 20 kiloohmios y nuestra R1 es de 1 kiloohmio. La ganancia que desearíamos obtener, como ya vimos anteriormente, es de 20 voltios sobre voltios. Si medimos, tenemos a la salida 340 milivoltios. A la entrada teníamos 16 milivoltios. 16 por 20 tenemos que es 320 milivoltios, que sobre los rangos de trabajo del operacional, digamos que de manera adecuada estamos amplificando lo que deseamos amplificar. Vamos a variar la temperatura en el transistor con el fin de obtener un resultado diferente. Entonces vamos a acercar una fuente de calor, que en este caso usamos un cautín simplemente, y vamos a ver entonces cuál va a ser la diferencia entre las terminales del puente de Wheatstone. Okay. Bueno, ahí podemos ver que hay una diferencia potencial de 19.6 milivoltios. Esa diferencia resulta amplificada a la salida del amplificador, siendo esta salida obteniendo un resultado de 417 milivoltios. Después de someter nuestro transistor a una fuente de frío, lo cual hizo que disminuyera su temperatura, podemos ver una variación en su valor de resistencia. Primero vemos la diferencia de potencial en las terminales del puente de Wheatstone, una diferencia de potencial de 12.8 milivoltios. Luego observamos la salida de nuestro amplificador y vamos a obtener un valor de una diferencia potencial de 260 milivoltios. Esto corresponde entonces a una ganancia aproximada de 20 voltios sobre voltios.